A nombre de la Asociación de Exalumnos del ITAM, les damos la bienvenida a la continuación del Seminario de Perspectivas Económicas 2012, a esta conferencia magistral por parte de nuestro secretario de Hacienda, el doctor José Antonio Meade. Comenzaremos con unas palabras del rector del ITAM, el doctor Arturo Fernández. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor secretario José Antonio Meade, bienvenido a esta casa de estudios, a su casa de estudios, el ITAM. Presidente de los exalumnos, Fernando Ledo de la Rea, Benito, Alejandro, queridos exalumnos y alumnos del instituto, pues esta es la continuación del Seminario de Perspectivas Económicas y hoy tenemos la fortuna de contar con el secretario de Hacienda, un muy destacado profesionista, exalumno del instituto, y además yo me siento muy honrado porque fue uno de mis mejores estudiantes aquí en el instituto, en Economía 6. Y bueno, nos viene a tratar de un tema de fundamental importancia que yo creo que no se le ha dado el lugar que se merece, que es la importancia de la cooperación internacional para enfrentar la crisis económica actual, que es una crisis sin precedentes, de magnitudes realmente enormes y que requiere la máxima atención. La historia nos da evidencia contundente de ello. Como consecuencia del colapso de la Bolsa de Nueva York y también de aquel ciclo de sobreendeudamiento que hubo en aquella época, como en el actual, en octubre del 28, y de la Gran Depresión, cada país trató de salvarse a sí mismo, tratando de exportar la crisis interna, lo que generó guerras cambiarias y comerciales, que profundizaron la crisis y desde luego pues, atrasaron la recuperación y seguramente tienen que ver mucho con la subida de Hitler al poder, la Segunda Guerra Mundial. Las reuniones del G20 no han logrado realmente nada muy concreto hasta la fecha. Ahora, la coordinación del G20 es responsabilidad del gobierno mexicano y se debe lograr en primer lugar el compromiso firme de evitar que cada país quiera transferir la crisis a otros países mediante la manipulación de sus monedas y el proteccionismo. Y en segundo lugar, se debe lograr decisiones para enfrentar los graves desequilibrios ocasionados por el desmedido endeudamiento por un lado y por otro, aquellos derivados de los crecientes desequilibrios en las cuentas corrientes de las balanzas de pagos. Si no hay esta cooperación, el costo de la crisis y la duración de la misma serán más prolongadas. Nosotros, por las personas que están a cargo del gobierno mexicano, del secretario de Hacienda, confiamos en que estarán a la altura de las circunstancias y que harán su mejor esfuerzo para poder lograr esta cooperación internacional. Así que muchas gracias por su atención, señor secretario, muchas gracias por su presencia y escucharemos sus palabras con mucho interés. Gracias. En continuación de nuestro seminario que iniciamos ayer, hoy estamos viendo la parte positiva, lo que está haciendo el gobierno mexicano, lo que estamos haciendo las empresas para enfrentar los distintos problemas. Y es un gusto para mí presentar al secretario de Hacienda y Crédito Público, quien inició su actividad profesional en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, fue director general de planeación en CONSAR, fue muy destacado secretario adjunto en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en donde estoy ahorita de vocal, director general de Banca y Ahorro, fue egresado de esta universidad, como supimos, y egresado de Yale University, en donde yo también estuve, extraña coincidencia, y me ha tocado participar en algunos consejos, en algunas reuniones con el señor secretario, y no solamente es muy brillante, sino su facilidad para lograr acuerdos entre las distintas partes se ha notado en las negociaciones, por ejemplo, del Congreso, en presupuesto y en otras actividades. Entonces, me siento orgulloso de poder presentar a José Antonio Meade Curibreña. Muchísimas gracias, señor secretario. Muchas gracias y muy buenos días. Sí, es emocionante hablar desde aquí. Yo
aquí estudié, aquí conocí a mi esposa, aquí conocí a prácticamente todos los que han sido mis jefes. Ciertamente hablar en frente de Arturo, que me pasó en Eco 6, no me vaya a reprobar después de la sesión. Y en todos esos años es la primera vez que me toca hablar desde el auditorio, cosa que agradezco enormemente. Un poco dividiré mi plática en dos. Voy a hacer un pequeño resumen muy breve, sobre todo para aquellos que no vinieron ayer, en donde se platicaron un poco de las perspectivas para el año que entra, y luego paso en ese contexto qué es lo que se está discutiendo en el G20. Para efectos de México, pues es importante saber, siendo una economía globalizada, qué pasa en Europa y qué pasa en los Estados Unidos. La parte europea es interesante. Si uno revisa su conjunto, su promedio, Europa está hoy mejor comunidad que los Estados Unidos. Y el problema que tiene, sobre todo, a mi juicio, un problema de índole casi jurídico y político. No tienen construido un buen andamiaje que les permita resolver el problema de solvencia que están enfrentando algunas de sus economías, porque no se suponía en la arquitectura original de la zona europea que nunca fuera a pasar que las economías se problemaran al grado que hoy lo están haciendo. Tienes algunas economías que tienen un problema de solvencia, como consecuencia de la falta de solución, algunas economías que no tienen problema de solvencia están enfrentando retos para resolver sus temas de financiamiento, y eso ha generado un entorno complejo. No ha habido una capacidad todavía de generar una buena narrativa de cómo enfrentar el reto europeo, a pesar de que los ingredientes principales de la solución al problema están ahí. Ya se habla, por ejemplo, de dar un alivio a la deuda griega. Claramente la deuda griega no se puede pagar, y uno de los elementos de la solución de la problemática por la que está pasando Europa es que se encuentra algún mecanismo para darle alivio. Pero no ha habido manera en estos 2 años y medio de diseñar específicamente la forma que tomará ese alivio, y las posiciones entre los diferentes actores han estado muy encontradas. Todo el mundo asumiendo que no se puede pagar. Alemania piensa que debe de asumir el quebranto de los bancos, y el Banco Central Europeo considera que deben de asumirlo los países en lo fiscal. En cualquier caso, y como un elemento de la historia hacia adelante, algo de alivio ha de encontrarse y se están discutiendo esos esquemas. Un segundo bloque de alivio tiene que ver con que los países que están enfrentando retos para financiar su deuda encuentren una facilidad que les dé liquidez adecuada. Esa facilidad ya existe, se está pensando potenciarla, se está pensando que empiece a funcionar un poco antes de lo que se tenía previsto, y es un segundo bloque relevante en la solución al problema europeo. Tiene que haber un esquema que les asegure adecuada liquidez. Insisto, ya existe, y es cosa de encontrarle pues un mejor andamiaje, una mejor arquitectura. Tercer elemento en lo que tiene que resolverse en Europa es la parte de los bancos. Son ellos quienes han venido asumiendo el riesgo de la deuda soberana, y son ellos quienes a alguna altura tendrán que hacerle frente una vez que se encuentre una solución o un mecanismo para darle cauce. Se han hecho pruebas de estrés en los bancos europeos, queda claro que tienen que capitalizarse, hay un calendario para que lo hagan. De nuevo, es un tema relevante en la solución, falta encontrarle su lugar en la narrativa y en la secuencia. Se habla también de fortalecer desde Europa al Fondo Monetario Internacional. Esto es relevante en la medida en que da credibilidad a los programas de consolidación europeos, y lo es también en la medida en que le permite al fondo ser más activo en países fuera de Europa que, como consecuencia de lo que ahí está pasando, enfrenten dificultades. Y se empieza ya a hablar también en el contexto europeo de una solución de más largo plazo, en donde los países cedan algo de soberanía en materia de coordinación fiscal para asegurar que episodios como estos no se vuelvan a repetir. Y esto, sumado naturalmente a los esfuerzos que está haciendo cada uno de los países en términos de consolidación fiscal, pues implica que todas las piezas del rompecabezas están ya sobre la mesa, y que lo que falta en alguna medida es encontrar alrededor de esas piezas del rompecabezas una secuencia y una narrativa que generen confianza en los mercados. No es un reto pequeño, es un reto que implica revisar la estructura constitucional de la zona euro, es un reto que implica generar consensos que pasan por 17 parlamentos, y si pasar cualquier cosa por un parlamento es difícil, pues pasarlo por 17 es una tarea sumamente ardua y compleja, y pone de relieve
cómo en este mundo cada vez más complejo en lo económico, la interacción entre lo económico, lo jurídico y lo político juega un papel cada vez más relevante. Desde el punto de vista de México, la exposición por el canal real a Europa es pequeño, menos del 1% de nuestras exportaciones van a Europa, menos del 2% de las exportaciones americanas van a Europa y por lo tanto pareciera que el canal del contagio real está sumamente acotado, pero el canal de contagio por la vía financiera pues es un canal de contagio que preocupa y que explica seguramente, no nada más en México sino en el mundo, pues mayores niveles de riesgo, más volatilidad y presiones en los tipos de cambio de países emergentes como el nuestro. En la medida en que empieza a haber duda de la capacidad de los países de hacer frente a sus deudas soberanas, si estos mecanismos, si estos ingredientes, si este rompecabezas no se arma bien, pues es posible que México enfrente también episodios de complejidad y de volatilidad. De ahí la importancia de que la zona europea sí logre construir pues, una historia que genere convicción. Por cuanto a Estados Unidos se refiere, los pronósticos son marginalmente más alentadores de los que se tenían hace apenas 3 trimestres. Hace un año Estados Unidos se empieza a desacelerar, empieza a haber de nuevo la percepción de que puede haber una doble recaída. De 3 trimestres para acá, este escenario no parece ya ser el escenario central. La economía americana se ha venido acelerando, con ello los pronósticos de crecimiento hacia el año que entra se empiezan también a estabilizar alrededor del 2.1%, parecen estar empezando de nuevo a generar empleos, las solicitudes de apoyo de programas de desempleo se empieza a abatirse y de la misma suerte se empieza también a abatir el nivel de desempleo. Eso hace pensar que el escenario central para Estados Unidos, por lo pronto para el 12 y para el 13, será un escenario de crecimiento moderado que le dará soporte al propio pronóstico de crecimiento de la economía mexicana. Queda pendiente pues, un tema de consolidación fiscal de mediano plazo, pero en el corto plazo por lo menos pareciera que la economía americana debe tener una gestión que le dé a la nuestra piso en términos de su pronóstico de crecimiento. En este contexto, la economía mexicana y en términos de sus pronósticos el año que entra, parece una economía pues, más o menos balanceada, tanto en lo externo como en lo fiscal, no se perciben imbalances en los patrones de deuda ni de los corporativos ni de las familias, está creciendo tanto los elementos internos de la demanda agregada como la exportación, si bien la exportación se ha desacelerado, el año pasado creció de todas maneras 14%, consumo y inversión soportados en una creación de empleos pues, razonablemente robusta, son también elementos que están aportando a nuestro crecimiento y es un crecimiento que se ve además balanceado a través de los diferentes sectores, ¿no? El sector de la construcción, de manufactura, el sector agropecuario y sobre todo el sector de servicios. Entonces, un poco en síntesis, pareciera que los elementos macro que le dan soporte al programa económico del año que entra se van a actualizar de manera bastante razonable y eso permite que la economía mexicana crezca, seguramente creció en la vecindad de 4% el año pasado y que crezca en la vecindad de 3,5% con una inflación bajo control, muy bien comportada, con sorpresas incluso agradables a la baja, con una generación de empleo parecida a la que tuvimos este año y con niveles de inversión y consumo adecuados. Es en este contexto en donde se asume México la presidencia y la anfitrionía del G20 y hago una semblanza breve de los temas que ahí se están discutiendo. El G20 tiene en la arquitectura internacional un papel relevante, agrupa una serie de economías entre sí bastante disímbolas, pero empezó a ser claro, sobre todo hacia finales de los 90, que se requería un espacio de consensos políticos que fuera más allá del G7. El G7 tenía una serie de economías grandes, razonablemente parecidas entre sí, pero no tenían la legitimidad necesaria para asumir compromisos o liderazgos respecto de problemas globales. Empezó siendo un foro de secretarios de finanzas, en la crisis del 2008 se le levantó el nivel para convertirse en un foro de líderes y se esperaba que en ese foro fuera capaces de construir consensos políticos con legitimidad,
toda vez que había una mayor representatividad pues, de las diferentes economías del mundo. Son 5 los temas que México ha puesto en la agenda para el G20, muchos de ellos dictados por la propia coyuntura, justamente para aprovechar la posibilidad que tendría en lo político el G20 para generar consensos y convertirse en un espacio de privilegio en términos de su debate. No es fácil necesariamente que ahí se generen los consensos, pero más o menos resumo qué es lo que se está discutiendo en cada uno de ellos. El primer tema de la agenda en lo genérico pues, es estabilización económica y reformas estructurales para el crecimiento y el empleo. Lo más probable es que el contenido de este tema en la agenda verse alrededor de documentos que se han venido trabajando en los últimos años. El G20 tradicionalmente le encarga a un par de países que conduzcan el proceso con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y hace una revisión, un marco macro que se llama el framework, en donde pues más o menos cataloga los principales imbalances que tienen las diferentes economías, con base en el cual se produce un plan de acción que las economías se comprometen a seguir para efecto de en el tiempo ir consolidando un proceso de corrección de estos imbalances. Le da soporte y rigor al ejercicio un proceso de supervisión o de evaluación mutua que pretende reportar el progreso que van haciendo los países en la consecución de estos imbalances. La importancia de este debate es justamente la que comentó Arturo al principio. Todo mundo propone en un primer ejercicio tratar de resolver su problema de la crisis sobre la base de crecer en la vía de las exportaciones o sobre la base de exportar su problemática al resto del mundo y un espacio de coordinación que busque que en general el mundo se mantenga en un patrón amable respecto del comercio, equilibrado respecto a sus tipos de cambio, flexible por cuanto a movimientos de capital, pues es ciertamente relevante. No es un debate fácil, las economías que tienen imbalances relevantes pues son renuentes en general a que se construyan pues incluso un lenguaje fuerte alrededor del tema, pero el solo hecho de que se tenga pues un lenguaje común, un diagnóstico claro de cuáles son los imbalances y de que se esté dispuesto a trabajar en un plan de acción para enfrentarlos en un foro con esta pluralidad y legitimidad, pues es ciertamente relevante. Un segundo elemento en la agenda es el fortalecimiento de los sistemas financieros y fomento de la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico. De nuevo, así como en el primer bloque hay una relación importante entre el G20 y el Fondo Monetario, aquí hay una relación importante entre el G20 y el Foro de Estabilidad Financiera. Este foro se ha convertido en un elemento relevante cara sobre todo a lo que pasó después del 2008, en donde el principal imbalance surgió sobre todo de los bancos, para encontrar un mecanismo de implementación en donde los bancos tuvieran pues, mayor calidad y cantidad de capital y tuvieran, por lo tanto, mejores incentivos desde el punto de vista de la forma como administraban sus riesgos. Hay una relación cercana entre este Consejo de Estabilidad Financiera y el Consenso de Basilea y, por lo tanto, una urgencia de implementar todos los mecanismos que ahí se han consensado para efectos de que el sistema bancario pues, tenga mayor solidez. Este debate no está exento en la coyuntura de cuestionamientos y de incertidumbres. Si uno va sumando la serie de restricciones que se están poniendo a la cantidad y calidad de capital, eso pudiera traducirse en que se inhibiera de manera importante el crédito bancario en un contexto en donde la principal preocupación es una preocupación de crecimiento. Entonces habría que balancear el impulso que le da origen al fondo de asegurar adecuado calidad y cantidad de capital con el hecho de que este esfuerzo no se traduzca en que los bancos dejen de aportar al crédito. Y habría que revisar además que estos requerimientos de capital no tengan un efecto desbalanceado en economías, por ejemplo, como las mexicanas, en donde el sistema bancario tiene niveles muy adecuados de capitalización, pero donde están sobrerepresentadas muchas entidades financieras que se consideran sistémicamente importantes. Y entonces el hecho de que a esas entidades financieras se les requiera capital adicional,
pudiera implicar que en economías emergentes como la nuestra, que no tienen un problema de capital a nivel local, los requerimientos globales implicaran que el crédito dejara de fluir, y cómo conciliar esos dos propósitos, pues seguramente será un tema de debate relevante. Como un acento mexicano en la agenda, el tema de la inclusión financiera es importante. La problemática mundial en muchos sistemas financieros maduros no era una problemática de penetración, sino de solvencia y de fortaleza del sistema financiero. El debate en México y la preocupación en México, que hoy ya no es de la calidad y cantidad de capital, pero sí es de la falta de inclusión financiera como elemento detonador de desarrollo, pues es un tema relevante en la agenda del G20. El tercer tema que se debate y que es interesante y en donde también ha venido cambiando los términos en los cuales se hace, es el de mejorar la arquitectura financiera internacional en una economía global interconectada. Esto se traducía generalmente en fortalecer el balance del Fondo Monetario Internacional. Pero esto, que pareciera ser un objetivo razonable, deseable y sencillo de alcanzar, también es un objetivo controvertido desde diferentes dimensiones. No queda claro si lo que conviene o lo que quiere Europa es una mayor participación del fondo o construir sus propios espacios de liquidez. Antes parecía fácil, cada vez que había una reunión internacional sobre comercio, pues había un compromiso de los países para fortalecer la ronda de Doha y esa fórmula sacramental sacaba todo en paz y a salvo. Ahorita había siempre la posibilidad de que si no podían ponerse de acuerdo nada más, saliera un comunicado que dijera vamos a fortalecer al fondo. En este contexto, esa fórmula que parecía sacramental tampoco parece ser un equilibrio en el consenso internacional. Los países europeos no parecen estar dispuestos a que el fondo se meta en la parte de las soluciones mucho más allá de algún grado de confiabilidad que dé en la supervisión de los planes que los europeos están implementando. Parecen empeñados más bien en fortalecer sus propias instancias de liquidez europeas. Hay la percepción además de que Europa tiene suficientes recursos para internamente hacerle frente a la crisis que está enfrentando, y en ese contexto hay la percepción de que el fondo tiene suficientes recursos para hacerle frente a la problemática que pudiera generarse a los países fuera del bloque europeo. Entonces, exactamente qué implica fortalecer la arquitectura financiera internacional hoy no queda claro, porque la alternativa de hacerlo solamente vía el fondo no parece ser una alternativa que genere consensos, y por lo tanto el debate de si las instancias que pueden proveer de liquidez y de certidumbre es solamente la del fondo o habrá que privilegiar o construir otras, pues es un tema que también se va a debatir. Otro tema de coyuntura que aparece ya por tercer o cuarto año en la agenda del G20 tiene que ver con seguridad alimentaria y volatilidad de precio en materias primas. En años recientes este ha sido un fenómeno que ciertamente ha generado dificultades incluso políticas en diferentes países. Si uno hace memoria de los últimos 2 años, hemos tenido el precio del petróleo en $60 por barril y lo hemos tenido en $140 por barril en el espacio de un mismo año. Y un nivel de volatilidad parecida se tiene en el abasto de medicinas. Si esto es razonable, si no lo es, si es deseable buscar mecanismos que suavicen estos patrones de volatilidad, si tiene o no impacto en el abasto y cómo asegurar que el abasto fluya de mejor manera, si estos problemas en el abasto tienen que ver con volatilidad o tienen que ver con logística y cómo mejorarlo, pues son temas interesantes a abordar en este espacio, insisto, político que el G20 implica. Y finalmente pues hay una agenda de desarrollo en el G20 que implica desde crecimiento verde hasta combate a la pobreza. Insisto, siendo el G20 un foro político para consensos, pues es un espacio natural para que estos temas que implican consensos globales se discutan. ¿Cómo pueden países desarrollados colaborar en la agenda de desarrollo de aquellos que no lo son? ¿Cómo pueden arbitrarse los diferentes intereses en el tema de cambio climático? Exigen al final del día coordinación internacional y por lo tanto arbitraje político. Y en un contexto, por ejemplo, en donde Arabia Saudita, que es parte del G20 y que no acepta que la agenda se denomine como una agenda de cambio climático, porque no asume que la quema de combustibles fósiles es el origen de ese problema, y
pues países europeos que exigen ponerlo en el centro de la agenda, con países en desarrollo que no considera que deban ser ellos quienes asuman con menores emisiones una carga a su crecimiento, pues al final implica una instancia en donde pues, a nivel político se generen consensos que luego puedan ser implementados a otros niveles. Pues esto espero yo sea un buen panorama de cuáles son los temas en donde se estima que el G20 puede ser útil, de cuál es el estado que guarda la discusión en cada uno de esos temas y las posiciones pues, diversas que eso implica, al tiempo de dar un breve panorama de cómo se siente Europa, los mecanismos que podían alcanzar a consensarse alrededor de una solución y cómo en ese contexto se ve la economía mexicana pues, en el futuro cercano, ¿no? Y me pondría a sus órdenes para cualquier pregunta que tuviera. Por favor, si nos pueden ir pasando las preguntas, muy amable, para hacer alguno. Y el comentario sobre las fechas. Me pedía Benito un comentario sobre las fechas. Habrá una reunión la semana que entra a nivel de subsecretarios para terminar de puntualizar la agenda. 2 reuniones ministeriales, una en febrero en México y otra alrededor de las reuniones de primavera del Fondo y del Banco, para tener luego una reunión de líderes en junio en Los Cabos. Esperamos que 2 cosas animen a los participantes, pues la importancia del debate y los temas, y en el peor de los casos que Los Cabos está a todo dar, para que tengamos un buen aforo, ¿no? Pues hay una pregunta sobre tipo de cambio, un poco dice que si están tan bien los fundamentales económicos de México, ¿por qué tipo de cambio está tan alto? ¿Y cuál es el nivel adecuado de equilibrio? Pues quién sabe cuál es el nivel adecuado de equilibrio, ¿no? El que sienta que en 13.50 el dólar está barato, pues que lo venda, y el que sienta que está caro, pues que lo compre, ¿no? Pero más allá de eso, sí hay una reflexión interesante un poco de qué está pasando, y efectivamente pareciera estar el tipo de cambio divorciado un poco de los fundamentales. Y sí pareciera que un tipo de cambio en los 14, como vimos al principio de año, pues pareciera depreciado. Una de las hipótesis que se maneja es que el peso mexicano pues, tiene un mercado líquido, profundo y que opera las 24 horas. Y que en este entorno de incertidumbre que comentaba, si uno quiere apostar en contra de una moneda emergente latinoamericana, la mejor forma de hacerlo pues, es a través del peso, asumiendo cierto grado de correlación entre el tipo de cambio de México y el tipo de cambio del resto de las monedas latinoamericanas. Es más fácil entrar y salir del peso en una operación en donde quiera uno tomar esa cara de la apuesta que hacerlo directamente a través de otras monedas latinoamericanas. Pero distinto de eso, el mercado ha funcionado con profundidad y los movimientos tienden a ser los que uno se esperaría. Cuando hay malas noticias, el tipo se nos deprecia; cuando hay buenas noticias, el tipo se nos aprecia, y ha sido una variable de ajuste que ha funcionado bien. Sería mejor que la variable de ajuste en México se diera por la vía de reformas estructurales, pero en ausencia de esa, pues el ajuste en el tipo de cambio, tanto en la crisis de 2008 como en estos episodios recientes, pues ha funcionado como un estabilizador automático en un mercado que se está moviendo con profundidad y con liquidez, y que es un mercado grande en términos de poder asumir que pudiera uno tratar de inducir un tipo de cambio distinto. Yo creo que nosotros deberíamos preocuparnos es que el mercado siga teniendo liquidez, que siga siendo profundo, y comprometernos a defender esa integridad en el mercado, porque lo que ya hemos visto es que comprometernos a defender un nivel pues no es una apuesta que yo creo que valga la pena, ¿no? Hoy sentimos que el mercado sí tiene adecuadas características de liquidez y de profundidad, que sí está funcionando adecuadamente, que sí está respondiendo pues, a noticias y expectativas, y en nuestra impresión, en la medida en que se empieza a descartar un riesgo catastrófico en Europa, lo que debiéramos de empezar a observar es un tipo de cambio que empieza a alinearse mejor pues efectivamente a lo que percibimos son pues fundamentales bastante sólidos. La otra pregunta tiene que ver con capitalización de los bancos europeos que operan en México.
y que si eso ha significado flujos negativos para México, de qué monto y cómo ha impactado al peso, no los hemos visto. En el caso concreto de los bancos españoles que tienen una presencia en México relevante, en los dos casos funcionan bajo la lógica de subsidiarias, esto es, no participan en México por la vía de sucursales que cuelgan del capital que tengan en la matriz, sino que son entes jurídicamente independientes y formalmente en su constitución incluso mexicanas. Tienen sus propios niveles de capital y en ambos casos, tanto en el caso de BBV como en el caso de Santander, son unidades de negocio que han sido rentables para efectos consolidados. Entonces, lo que hemos visto en México también como parte de las perspectivas es un sistema bancario en donde estos dos bancos son actores relevantes, que está creciendo pues, a tasas de 10-12% real por año, sin ninguna percepción de un imbalance o de un riesgo sistémico relevante, y no hemos observado que haya una salida de flujos por ninguna vía de los bancos propiedad de españoles en México hacia sus matrices. Habría dos formas como podrían llevarse recursos, por la vía de dividendos o por la vía de créditos relacionados. Esta segunda vía está regulada y bastante acotada, justamente para evitar ese riesgo, y no hemos visto una salida por la vía de dividendos. Lo que hemos visto en los dos casos pues son programas agresivos de ampliación de su crédito con balances pues bastante sanos, ¿no? Una pregunta alrededor de FIRA. Dice: otro participante de México en el G20 está relacionado con la discusión de los derivados OTC. ¿Qué premisas y cambios se están considerando para los derivados over the counter? Sí, es un tema que se ha discutido, es un tema que preocupa en el caso mexicano en particular. Parte de los riesgos sistémicos que se nos actualizaron hasta finales de 2008 tenían que ver con un mercado de derivados, en donde cuando la gente pensaba que estaba comprando riesgo, por ejemplo, tienda autoservicio, pues muy en el fondo estaba comprando riesgo pues de operaciones de derivados alrededor del mercado cambiario. Aquí el debate más bien tiene que ver con si la participación de los derivados está o no exacerbando volatilidad e induciendo acopio de materias primas que estén fomentando o generando problemas de abasto. Se produjo un documento en la reunión de Cannes anterior. En términos generales, se percibe que el involucramiento del sistema financiero naturalmente tiene ventajas importantes, pero pues sí es un tema que se sigue revisando. Si hay alguna relación entre la mayor participación de instrumentos financieros sofisticados en el mercado agropecuario con una conducta de especulación y de acopio que se traduzca en desabasto o no. No se tiene en principio evidencia de que ese sea el caso, pero sí suficiente como para que se incluya en la agenda y se hayan incluido trabajos en cuyos términos de referencia se pretenda despejar justamente esta incógnita. ¿De qué hará que la reunión de Los Cabos sea distinta a la de Cannes y si estamos decididos a continuar y reafirmar nuestra carta de intención de coadyuvar a solucionar el problema de Europa, en particular destinar reservas internacionales para este concepto? Lo primero que va a hacer que la reunión de Los Cabos sea diferente a la de Cannes va a ser el clima. La verdad es que el clima en Cannes estuvo bastante desafortunado y no había un clima tampoco adecuado para generar consensos. El trabajo que se hizo previo a la reunión de Cannes tenía una narrativa bastante bien definida que se acabó colapsando al final. La narrativa se construía sobre la base de un acuerdo que se alcanzó en octubre, en donde por un lado habría una reducción de la deuda griega en posición de los bancos del 50%, se potenciaría la facilidad europea para que pudiera proveer de más liquidez a las instituciones, y había un tercer pilar que se me olvida, pero en cualquier caso los tres pilares no alcanzaron a generar, no alcanzaron a consolidarse previo a la reunión de Cannes. En general, lo que el G20 asegura es un foro, y es un foro de discusión, y lo que nosotros sí sentimos que se va a lograr es que se privilegie como un espacio en donde se discutan los temas de la agenda, entre otros el de la agenda europea. Lo que percibimos hasta ahorita sí ya es un deseo, un poco Europa ha estado reticente a que sus temas se discutan en esos foros,
y han considerado que es un tema eminentemente europeo y que ellos son quienes podrán generar una solución y comunicarla eventualmente al mercado. Da la impresión hasta ahorita de que ese no ha sido el caso, de que con independencia de que las piezas del rompecabezas estén sobre la mesa, no solo no se ha podido armar el rompecabezas, sino que no se ha podido construir una narrativa que genere convicción. Y eso hace pensar que sí se aprovechará el foro para tratar de, al amparo de la legitimidad que puede ofrecer el G20, de tratar de ensayar una narrativa con soluciones específicas que generen convicción en los mercados de que la problemática, sobre todo la europea, pues está en vías de mejor solución. Pues México sí es un actor relevante en el entorno internacional y por lo tanto aspira a ser parte de la solución más allá del solamente proveer pues, el espacio de la anfitrionía y del foro. ¿Qué solución específica implique? Pues no queda claro, ¿no? Si al final la solución de consenso implica, por ejemplo, fortalecer al fondo, y eso implica un mayor compromiso de capital por parte de México, vía el compromiso que implicaría en sus reservas, estaríamos en la mejor disposición de hacerlo. Hoy no queda claro necesariamente que esa sea la forma o la vía que esté generando consensos, pero pues, se habrá que estar pendiente un poco de cómo evoluciona el debate, ¿no? ¿Qué tan blindada está la economía mexicana ante el cambio de gobierno en el corto plazo, comparativamente con los cambios del sexenio más recientes? Yo creo que los fundamentales de la economía mexicana son bastante robustos, pero hay otro elemento que a mi juicio permite que la transición se vea con optimismo desde el punto de vista económico. En términos generales, sí pareciera haber un consenso político amplio alrededor de las principales variables pues, que han caracterizado a la política económica. En términos generales, pues estas últimas administraciones no se han beneficiado de una mayoría parlamentaria, no obstante lo cual, pues, el paquete económico ha seguido saliendo en tiempo y forma y han probado ser paquetes económicos adecuados frente a la coyuntura que enfrentamos. Incluso en el extremo, pues han sido paquetes económicos que han apoyado la toma de decisiones difíciles en lo fiscal y que han probado ser acertadas. Eso yo creo que permite concluir que esa no es una variable diferenciadora y que en términos generales no se percibe en la agenda política de la mayoría de los partidos pues un ánimo que implique que se abandone pues el camino de prudencia y de responsabilidad que hasta la fecha se tiene. Preguntan qué importancia tiene Alemania y Francia en la solución de la crisis actual europea. Pues tienen mucha, sobre todo en el caso de Alemania, pues es la economía que se percibe más robusta y es la economía que se percibe en consecuencia, pues podrá marcar la pauta en términos de quiénes son los actores que podrían aportar los recursos alrededor de necesidades de solvencia, como en el caso de Grecia o Portugal, y de pues, liquidez alrededor de España y de Italia. Sí tienen un papel preponderante, las dos son economías relevantes y las dos son economías alrededor de las cuales se podría apalancar pues, un proceso de solución y por eso pues, ha sido tan central el papel que han jugado. Cada una de las economías tiene de todas maneras sus propias restricciones políticas. Francia está a la mitad de un proceso electoral que debe de concluir entre abril y mayo. Alemania tendrá su propio proceso electoral el año que entra y de nuevo, y eso un poco regresa al principio, da la impresión de que la problemática europea no es un tema en donde la variable principal sea solamente la económica. Insisto, Europa en su conjunto se ve relativamente robusto, por lo menos comparado con los Estados Unidos. La problemática está siendo cómo esa relativa fortaleza se apalanca para resolver problemas específicos de liquidez o de solvencia de países que integran Europa. Y ahí la parte política pues, ha sido sumamente complicada y dado que el que en este juego tiene más canicas es Alemania, por lo que Alemania diga dentro de las restricciones que enfrenta, pues es relevante. Y la última pregunta es cuál es el papel de China dentro de los temas centrales del G20 y su impacto en México.
Uno de los imbalances, cuando va uno revisando en este marco macro, pues uno de los imbalances relevantes que brinca, pues es la política cambiaria de China. Y en la medida en que parte del crecimiento chino se ha venido apalancando sobre mantener una moneda pues agresivamente devaluada, pues eso resta crecimiento al resto del mundo y pareciera ser uno de los imbalances que sería deseable corregir en una estrategia de solución coordinada. Pues naturalmente esto no parece fácil y la caracterización que desde afuera se hace de que la política está haciendo una política depredatoria del crecimiento mundial, pues no es un diagnóstico que comparta China. Pero el solo hecho pues, de que aparezca ya en los documentos de evaluación macro que estén dispuestos a someterse a procesos de evaluación mutua y de discutir y comprometer acciones dentro de un plan de acción de consenso, pues son pasos relevantes. Efectivamente, pues un cambio en la política cambiaria china que no se percibe fácil, pero aunque sea la señal de que gradualmente está dispuesto en el tiempo a revisarlo, pues sería una señal de aliento en el entorno internacional porque permitiría que el crecimiento se diera de manera más balanceada y sostenible en otros espacios de desarrollo. Pues muchas gracias. Sí. Señor secretario, pues a nombre de la comunidad universitaria del ITAM, de los aquí presentes, le agradecemos muchísimo su presencia. Su conferencia ha sido estupenda, nos ha dado una muy buena visión de los temas que se discutirán en el G20 y de su juicio acerca de cada uno de esos temas y también por la franqueza de sus respuestas. Y desde luego, como decíamos ayer, afortunadamente los mexicanos podemos celebrar, desde luego con la debida mesura y sin autocomplacencia, la fortaleza y el desempeño que ha tenido la economía mexicana. Si uno ve lo que ha pasado en el mundo, como vimos ayer, realmente muy pocas economías han crecido moderadamente alto, como México el 4%, una inflación baja del 3,8%, creación de más de 500,000 empleos. Así que yo creo que debemos mantener pues la política económica con mucha cuidado y desde luego pues el avance en los temas estructurales que también se refirió el secretario. Así que muchísimas gracias. Parece que nos va a hacer un comentario adicional. Un comentario último. Alrededor del desahogo de la agenda del G20, o sea, se involucran diversas instancias, no nomás las instancias multinacionales, sino instancias académicas relevantes y de prestigio. Y se celebran seminarios que pretenden alimentar pues, un poco la agenda y el contenido de los comunicados. Y en la medida en que el ITAM va a participar de manera destacada en la construcción de los seminarios, ese es uno de los elementos fundamentales para que nos salga mejor que en Cannes, ¿no?